Bueno, vamos a arrancar con la primera entrevista aquí en los estudios, porque está con nosotros la defensora del pueblo de San Carlos de Bariloche, Analía Bolosiuk, también acompañada por Verónica Martínez. Ella la va a presentar seguramente. Analía, Verónica, buen día, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación, por poder estar en la radio pública, estar en la mañana con ustedes acá en Bariloche, esta mañana fría pero cálida por el recibimiento que tuvimos, acá el equipo de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, en este que es el último tramo de la gestión 21-25. Claro, pasaron 4 años. Así es. Pasaron 4 años, es increíble. Sí. Y uno a la hora, obviamente, casi es una frase hecha, pero hace un balance, ¿no? Estar en una defensoría es estar en la cresta de la ola siempre, porque me imagino que el 99%, por no decir el 100%, son problemas a resolver. Son problemas a resolver, pero también son propuestas a llevar adelante, que muchas veces nos traen los vecinos, las vecinas, otras veces nosotros mismos los traemos dentro de nuestro proyecto, y esa es la parte creativa, la parte más desafiante de esta, que es una institución creada por Carta Orgánica en el 2007. Ahí los convencionales pensaron que era importante que Bariloche tuviera una institución con enfoque de derechos humanos. Ya en el año 94, los convencionales de la reforma de la Constitución Nacional Argentina lo tuvieron previsto. Antes había habido una ley de creación del Defensor del Pueblo. Yo soy una ferviente admiradora de esta institución. El sistema republicano de nuestro país, tal como es un sistema, tiene distintos actores que lo integran, ¿no? Uh-huh. Siempre nos preguntamos, hasta con un fin utilitarista, ¿para qué sirve una institución? Y la pregunta que yo le hago a la comunidad es, en realidad, si nos preguntamos ¿qué pasaría si no estuviera esa institución? Seguramente el sistema se vería resentido, o incluso se demandaría que estuviera esa institución. Cualquiera de los 3 departamentos del Estado municipal tienen una tradición que están dentro del sistema republicano. El Estado es el que nos representa a toda la comunidad. Entonces, a lo largo de la historia, todas estas instituciones han aportado en distintas épocas soluciones, como les decía, proyectos, la voz de la comunidad. Así que creo que fue muy importante que Bariloche en esa reforma, en esa carta orgánica lo incluyera, y luego con la sanción de la ordenanza se eligiera el primer defensor del pueblo. A mí me tocó ser la número 4, pero estuve en esa primera elección allá en el año 2007 y lo intenté con mi proyecto, con todo lo que yo tenía de conocimiento de Bariloche. Bueno, no fue posible, pero el pueblo de Bariloche, a través de sus concejales, me honró con esta designación en el 2021, de la cual yo me siento muy orgullosa. Y gracias a todo un equipo que tuve en ese momento, a los trabajadores municipales que me acompañaron. Hoy me acompaña Verónica Martínez, que me acompañó prácticamente toda la gestión en la parte de relaciones institucionales, pero hay un equipo muy grande que estuvo conmigo, comprometido con la defensa de los derechos en los distintos lugares, en el barrio, en las distintas problemáticas de la ciudad. Nosotras trajimos un proyecto que lo presentamos en el Consejo, en la audiencia pública, donde lo más importante para nosotros era el cumplimiento de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 23, donde se tiene que legislar prioritariamente en defensa de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas ancianas. Y eso es lo que a lo largo de los 4 años
tuvimos como prioritario. Las Defensorías del Pueblo del país nos agrupamos en una asociación que es ABDRA, y cuando nos reunimos 4 veces al año y vemos que hay temáticas comunes a lo largo y ancho del país, pensamos qué le tenemos que recomendar, qué le tenemos que sugerir, cómo tenemos que exhortar a los distintos departamentos del Estado para que, si hay una política pública que está ausente o que a nuestro criterio no es la correcta, que puedan modificarla, que puedan escuchar la voz de la ciudadanía y que la puedan mejorar, porque de eso se trata, de mejorar las políticas públicas que el Estado tiene que llevar adelante. Analía, a uno le gustaría que tuviéramos el defensor del pueblo de la nación, que es una materia pendiente, ¿no? Desde hace muchísimos años. En su momento tuvo un rol muy importante, pero la sensación que a mí me queda es de que no se la empodera a la Defensoría como se la debería empoderar, porque es una herramienta muy importante. O sea, así como el poder legislativo, en él recae, como siempre digo, la esperanza del pueblo, que nuestros legisladores, aunque muchos no lo cumplan, digo, la Defensoría del Pueblo también tiene un rol de protegernos, de defendernos. Digo, ¿hay algo más que le falte? Bueno, es cierto lo que decís, justamente porque el Defensor del Pueblo Nacional es quien tiene la legitimación activa para recurrir judicialmente ante las medidas sobre todo de las medidas que se toman a nivel nacional, ¿no? Entonces, en el caso de los defensores del pueblo de la provincia y de las municipalidades, ese es un punto débil en las defensorías locales en cuanto a recurrir judicialmente. Pero yo creo que las defensorías del pueblo, es cierto que deben tener más apoyo de parte del Estado, pero sí nos sentimos acompañados de parte de las organizaciones. Bien. En el caso de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, el rol que nosotros y la posición crítica que tomamos con relación a que no hay un defensor del pueblo nacional fue a través de ABDRA, de esta asociación. Hicimos varios comunicados y nos dirigimos directamente al Congreso Nacional, porque esto tenemos que decirlo también, ¿no? Son los departamentos legislativos quienes deben elegir a los defensores del pueblo. Entonces esa es una deuda de la democracia de parte del Congreso Nacional, o de parte de la legislatura, o de parte del Consejo. Las acciones que se puedan llevar adelante de parte de la Defensoría del Pueblo Nacional son las que hoy están faltando, pero sí este rol lo están asumiendo las organizaciones de la sociedad civil, y nosotros los acompañamos en ese recorrido. Y seguimos también acompañándolo, no solo políticamente, porque también la Defensoría del Pueblo tiene un rol político, no partidario. Eso es lo más sano, que pueda tener una distancia desde lo partidario, pero sí con una acción política, y tener una impronta desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de llevar la voz de la gente a estos espacios políticos, y sentarse a conversar a la par, como si fuera un ciudadano que conoce el tema sin tener un compromiso político partidario. Claro. Entonces, la Defensoría, además de ABDRA, también creamos una comisión en una asociación de abogados y abogadas de Buenos Aires que tiene 90 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos, y desde ahí nosotros decimos que una defensoría esté acéfala no es una opción. Esa es la principal causa de que la defensoría no llegue a la comunidad. Bien. Estamos charlando con la defensora del pueblo, Analía Bolosiuk, está aquí en los estudios de Nacional Bariloche. Imagino que en estos 4 años, con un mundo pospandémico, pandémico, todavía había, situaciones muy complejas, de enorme complejidad, que el trabajo, cómo se consolidaba un modelo que los apuntalara a aquellos que menos tienen, y en el medio las empresas y todas estas cuestiones que cada vez que pueden sacar un rédito, no importa si uno está cayéndose al precipicio. Fue un arduo trabajo, ¿no?
Sí, nosotras recordamos que cuando llegamos todavía usábamos barbijo, Claro. teníamos aforo en los distintos espacios de la Defensoría. Fue una época que parece que hace mucho que pasó, pero sin embargo está presente. Y yo divido mi gestión en dos partes. Bueno, en la Defensoría del Pueblo no se elige al mismo tiempo que las autoridades municipales, sino que comparte con la mitad de su gestión con unas autoridades y la otra mitad con otra. En mi caso, además, me tocó que fuera un intendente distinto, un consejo en el que algunos de los concejales habían también estado en el anterior periodo, pero la mayor cantidad no, y también un cambio a nivel del gobierno nacional y el gobierno provincial. Y ese fue un desafío muy importante para la Defensoría del Pueblo, porque ahí los más vulnerables y las personas que más necesitaban, a partir de diciembre del 2023 se acercaron a la Defensoría a reclamar por temas que antes de esa gestión de diciembre del 2023 no venían con esta mayor cantidad. Y me refiero específicamente a los servicios públicos, que se vieron, la verdad, que con unos aumentos que los veíamos en las facturas. Hicimos muchas actuaciones en forma conjunta, todos los defensores del pueblo. En el caso de luz y gas específicamente, fuimos por regiones y nos reunimos con quien era en ese momento el secretario de Energía, y les dijimos cómo nos afectaba y nos impactaba. Y ya hemos visto que a lo largo de estos meses las medidas se siguen profundizando. Es un desafío muy importante para el próximo defensor del pueblo que me suceda a mí, continuar un camino de persistencia en mostrar la necesidad que tenemos las zonas patagónicas de acceder a nuestros servicios, que son esenciales. Todavía no se ha podido resolver la potenciación del gasoducto cordillerano para las nuevas conexiones. Están los compresores, está todo. Es realmente una desidia absoluta, ¿no? Exactamente. Cuando se empezó a discutir este proyecto tan grande enviado por el Ejecutivo Nacional en el Congreso, llamado Ley Bases, nosotras, todas las defensorías, empezamos a desgranar cosa por cosa que nos parecía que nos iba a afectar a la comunidad. Uh-huh. Y fuimos desde las bibliotecas populares hasta los temas de todo lo más amplio que puede ser, por ejemplo, los entes reguladores. Los entes reguladores tenían un papel muy importante, y este papel estaba dado en los años 90, la privatización de los servicios. Entonces, por ley, para compensar que las empresas tuvieran la posibilidad de explotar esos servicios, el control de parte del Estado. Vivimos en un Estado donde está claramente establecido en la Constitución cuál es el rol de cada uno, así que tiene que tener una institución que defienda los derechos de las personas, porque el lucro que quieren llevarse las empresas, si bien es legítimo, tiene que tener la protección de los derechos de la comunidad. Y entonces ahí estamos las instituciones de derechos humanos para controlar que esto suceda. Sí. Las empresas son buenas, o la gente es buena, pero es mejor si se la controla. Exactamente. Y además pueden ser privadas, pueden ser desde el Estado, y también pueden ser mixtas. Claro. ¿No? Tiene que haber una variedad de oferta para la ciudadanía, y así poder tener el mejor precio y el mejor servicio. Entonces, hemos acompañado mucho a la gente en la transformación digital. No solamente, y ahí tuvimos también una articulación con la defensora de la provincia de Río Negro, porque Bariloche también tiene zonas que están con muchas dificultades en conectividad, ¿no? Han venido muchos reclamos hacia la defensoría. Entonces, sí podemos pensar que puede haber una transformación digital a través de internet pero hay muchos lugares en los que no solo que no llegan, sino que hay una brecha digital, y lo vimos en el censo, que eso también fue algo que nos atravesó en la Defensoría, donde por primera vez se hizo
una prueba de hacer el censo con una etapa digital, y nos hemos encontrado con experiencias en la Defensoría muy interesantes. Hicimos con el Instituto Superior de Formación Docente y los estudiantes un acompañamiento para que personas mayores, personas que no tenían conectividad o no sabían usarlo y tuvieran el interés de venir y preguntarnos, enseñarles, guiarlos, y eso fue también una excusa para acercarlos a que después los trámites que tenían que hacer ya no les diera, y no tuvieran que depender, por ejemplo, de un hijo, una hija, alguien. Tener esta autonomía era lo que buscaban. Así que cuando uno ve un desafío de este tipo y dice, bueno, ¿se puede o no se puede? Los límites a veces están en la mente de uno, ¿no? Totalmente. Pero acercar el conocimiento siempre es importante. Analía, en estos 4 años, la primera nota la hicimos aquí en la radio. No sé, por teléfono fue. Por teléfono. En estos 4 años que han pasado, ¿qué fue lo más relevante y qué fue aquello que quedó en el haber? En el debe, perdón. Bueno, a mí me parece que la gente que nos vino a ver se llevó la necesidad de que faltaban respuestas y por eso volvían. A veces los trámites que nos traen no son propios de la Defensoría del Pueblo, pero sí tuvimos una defensoría donde cada una de las personas que le abrió la puerta a ese vecino o vecina se tomó el tiempo necesario para escucharla, para prestar atención a lo que decía, para darle tiempo a que nos contara. Nosotros somos una institución que tenemos el principio de informalismo. Que ¿esto qué significa? Si vos vas a hacer un trámite a rentas, te dicen, muéstrame su documento, tráigame una boleta. Para nosotros todo eso no son impedimentos. Si la persona viene porque tiene un problema de tránsito, pero en realidad hay otras cosas por detrás, que son, por ejemplo, que no tiene el cambio de domicilio hecho, lo acompañamos en ese proceso. Ese para mí fue el mayor desafío y el que nos queda como, a ver, tenemos infinidad de anécdotas y de gente que se fue contenta y llegó con una cara de enojada, con cara de reclamo, con cara de si no grito y me pongo firme acá, no voy a conseguir nada, y después darse cuenta de que no era ese el lugar como para protestar, sino al contrario, era el lugar para escuchar y ser escuchado. Eso, la necesidad de ser escuchado en un mundo, yo digo siempre, hiper tecnologizado, con múltiples herramientas y cada vez más incomunicado. Digo, a veces escuchar ya resuelve. Y en un la espacio primera seguro, parte, ¿no? Claro. ¿no? En un espacio seguro, en un espacio contenido, en un espacio donde se pueda explayar y tener la confianza de que si estaba hablando conmigo o con cualquiera de las personas integrantes de la Defensoría, se sintiera que iba a quedar en ese marco de confianza, en ese marco de seguridad. Quiero destacar que la ordenanza de la Defensoría del Pueblo va también de la mano de la ordenanza de mediación comunitaria, que fue una herramienta que ya el primer defensor del pueblo se dio cuenta que era importante a la hora de resolver conflictos vecinales, conflictos cotidianos en una Bariloche. Es una ordenanza del 2011, ¿no? Donde todavía nos conocíamos más de cerca, podíamos charlar y llegar a un acuerdo. Esta mediación comunitaria fue implementada por el primer defensor del pueblo a través de la ordenanza. Esa ordenanza, por supuesto, está vigente, y después cada defensor del pueblo le fue dando su impronta, claro. El cómo llevarlo adelante, con mediadores ad honorem, voluntarios, con mediadores rentados, con mediadores dentro de la defensoría, con mediadores afuera. Esa fue para mí una experiencia que desde lo personal me resultó muy gratificante, porque además
continúa, y el próximo desafío para el defensor del pueblo que me suceda va a ser, bueno, en este contexto donde ya pasamos la pandemia, que ya hace 3, 4 años, pero tampoco hace tanto, incorporar nuevas tecnologías, implementarla de una forma más moderna, más ágil, con una articulación con la provincia de Río Negro, porque tiene una legislación muy rica en esa materia, los métodos alternativos de resolución de conflictos, y con un contexto que ya es una realidad y que es el de los conflictos sociales. O sea, ya no estamos hablando solamente de discusiones o desencuentros entre vecinos, sino que a veces es toda una comunidad que tiene un conflicto con una autoridad del Estado, con otro barrio, y esos conflictos sociales son en realidad conflictos complejos. Muchas veces están atravesados por contravenciones, por hechos que no se de violencia más profunda. Entonces ahí hay que trabajar con un cuidado más preciso, y bueno, ese es un desafío que yo lo entiendo, que lo inicié, y que bueno, me queda pendiente la segunda parte, que seguramente el próximo defensor lo va a poder implementar con el marco de la ordenanza de mediación comunitaria. Y ojalá se la promocione como en otras épocas. Hace 15 años atrás se promocionaba mucho la Defensoría del Pueblo, y ojalá se la empodere un poco más. Y hablando de sucesor, ¿qué se sabe del sucesor? Bueno, lo que se sabe es, nosotros estuvimos en marzo en el Consejo y dimos el informe anual. Si ustedes acceden al informe, está todo eso, información pública, está en el boletín oficial. Las palabras preliminares están justamente enfocadas en una exhortación al Consejo Municipal para que esta elección sea crucial, porque claro, el desafío que tiene el defensor del pueblo es que en el año 2027 se va a pensar en modificar la Carta Orgánica. Entonces va a tener que defender con mucho tesón la Defensoría del Pueblo que está en la Carta Orgánica. Así que nosotros lo que le dijimos al Consejo a través de una nota es que inicie el proceso de elección. El proceso lo inició en febrero, se abrió la convocatoria, se anotaron muchas personas, por suerte. Hubo una audiencia pública en la que algunas personas no se presentaron, y el día 4 de junio es el día que vence mi ordenanza. Mi expectativa era que el Consejo ya lo tuviera decidido, lo puede hacer en una ordenanza, en una sesión extraordinaria. Yo confío en que el Consejo está trabajando y está preocupado por eso, pero yo quiero ponerme a disposición cuanto antes para poder hacer esa transición. No depende de mí. Sí, lo que hice fue, después de la audiencia pública, enviar a cada uno de los candidatos que se presentaron en la audiencia pública, les envié una invitación personal para que vinieran a la Defensoría del Pueblo. No vinieron todos, algunos se excusaron, otros no, pero los que vinieron les abrí las puertas de la Defensoría, les mostré el edificio, cómo yo lo tengo organizado, les pedí que me hicieran todas las preguntas que quisieran para terminar como de definir, y mi etapa entiendo que está cumplida, y ahora es el Departamento Deliberante el que seguro estoy confiada en que está trabajando en encontrar el mejor perfil que tenga los valores, la defensa de la Carta Orgánica, la defensa de toda la normativa, y que tenga un proyecto con enfoque de derechos humanos para que la ciudad tenga una institución que la siga defendiendo y que esté siempre del lado de los más vulnerables, del lado de, como yo decía, de las mujeres, de las personas con discapacidad, que son, no importa su situación económica, a veces lo que importa es la etapa de la vida en la que están viviendo, el conflicto que están atravesando, o la propuesta que tienen para plantear. El turismo sostenible tiene que ser una prioridad para nuestra ciudad.
Esto está vinculado con los temas que tratamos como la vivienda, los alquileres, temas que no son propios de la Defensoría del Pueblo, pero que sí son de la comunidad y los tenemos que atender. Bien. Apelando a su capacidad de síntesis, estamos charlando con Analía Bolosiuk, defensora del pueblo, ya termina su mandato, que le habla a la gente, que cierre usted la entrevista. Bueno, muchas gracias, antes que nada, a la radio pública, gracias por este espacio. Llegar a cada lugar y a cada barrio de la ciudad fue mi objetivo, fue mi sensación, saludarlos y decirles que confiemos en que vamos a seguir encontrándonos en cualquier momento. Yo voy a seguir mi trabajo y mi lucha en las organizaciones de derechos humanos. Como siempre, yo fui docente, todavía me encuentro con alumnos y alumnas, fui abogada y ahora terminando este enorme compromiso que asumí, al cual le agradezco a la comunidad por haberme permitido, por haber hecho de mi vida la Defensoría del Pueblo. Solo palabras de agradecimiento y de que siempre cuenten conmigo, que voy a ser una ciudadana que va a estar siempre a disposición de las necesidades, de las propuestas y de todo lo que la comunidad de Bariloche me requiera en el lugar que me toque. Analía, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos en lo que vaya a emprender. Bueno, ha sido un placer, Gracias a ustedes, un cariño enorme a toda la comunidad. Y gracias por el presente que nos han traído. Bueno, espero que sea un recuerdo para que el próximo defensor del pueblo que pueda ser invitado también a este espacio sepa que hay una continuidad. Lo vamos a guardar. Gracias. Hablábamos con Analía Bolosiuk, defensora del pueblo de San Carlos de Bariloche.